días, amigos y amigas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. El Centro de Control de el COE dio ayer sus reportes del periodo de Navidad definitivo, ya con los datos de este periodo, en el cual reporta la muerte de 15 personas, uno más que en el año 2016, y un total de 744 accidentes que ocurrieron durante las pasadas Navidades. De ellos, 455 accidentes fueron provocados por o involucrando a motocicletas, es decir, el 61% de los accidentes ocurridos estaban vinculados a motocicletas. Esto indica de que la tendencia de años que vemos en este periodo sigue siendo exactamente la misma. Las motocicletas están envueltas en la mayoría de los accidentes que ocurren en el país, siendo estos la causa principal de muerte. Ya no es la gastroenteritis como antes, no son ni siquiera las enfermedades cardiopulmonares las causantes principales en el perfil epidemiológico de la República Dominicana, sino los accidentes ligados a motocicletas esencialmente. De manera que este informe del COE viene a ratificar conductas socialmente ya reconocidas y epidemiológicamente identificables de qué es lo que está pasando y qué políticas debiéramos implementar con fines de que se reduzcan definitivamente los accidentes de tránsito vinculados a las motocicletas. Si los accidentes vinculados a motocicletas disminuyen, los indicadores también van a disminuir. Guillermo Ricard Calventi, quien nos acompaña esta mañana y que viene hoy muy contento, no sé por qué. Bueno, para serle franco, y lo voy a recomendar desde ya, y espero que el director general de esta corporación así Ese señor no está por estos predios. Así lo ordene, que se vuelva a transmitir el concierto de la Natividad del Señor, que debió haberse transmitido el día 25 en la noche, pero que por razones técnicas no se pudo. Es el concierto del maestro José del Monte en la Catedral de la República. Todos los años. Todos los años. Y que anoche, bueno, pues fue motivo de que duráramos más allá de lo acostumbrado despierto, porque se trata de un gran concierto. De un gran concierto, exquisito Yo no lo pude concierto. ver. ¿Qué fue lo que presentaron? Bueno, el programa es amplio, es un concierto de prácticamente 2 horas. Y bueno, va desde cosas hasta ahora inéditas, piezas inéditas del maestro François Vallot, hasta con lo que prácticamente se inició, que fue miembro de la Sinfónica por muchos años. Claro que sí, miembro de la Sinfónica por muchos años, gran músico y gran persona. Y bueno, pues desde Va hasta Vallot, un concierto amplio, exquisito, que yo espero que el pueblo dominicano pues tenga de nuevo la oportunidad de ver, de escuchar, porque valga la pena. Pero mire, este es un país de cosas insólitas y de también autoridades insólitas, con todo el respeto que me puedan merecer, porque resulta ser, sí, a mí personalmente el 24 de diciembre no pude salir de la cama ni participar de ninguna actividad porque fui atrapado por un virus. El H3N2, yo no sé si por yo no sé si por este virus. Probablemente usted haya sido usted le llama AH3NO. Lo cierto fue que no me dejó hacer nada el 24 de diciembre. ¿Así? Aunque ya el 25 estaba como un morir vivo. Pero te voy a describir los síntomas que nos de esa digan enfermedad que vamos a terminar el año, que alguien, alguna autoridad, por algún bendito virus de eso que esparce Ricardo en el ambiente, debemos terminar el fin de año
con todo el respeto que me merecen las autoridades siempre, y más desde un medio oficial como este, con autoridades pidiéndonos a todos nosotros que no, y se los advierto, que no nos demos la mano, que no nos saludemos con besos y que evitemos los lugares concurridos. En Navidades. No, justo ahora cuando, ¿verdad? Cuando hay que darse besos. Digo, yo no voy entendiendo a estas autoridades, aunque sean del gobierno del presidente Danilo Medina. Pero todo el que, sobre la base de que no nos dé la bendita influenza y los benditos virus esos de ustedes los médicos, que me digan que nosotros debemos evitar justo ahora los lugares concurridos, que no nos saludemos con besos y que no nos demos la mano, a mí me parece algo insólito, incluso hasta para compartir con la gente que a esta hora de la mañana tiene sentido del humor. ¿No le parece a usted? Porque estas son cosas medio insólitas. La realidad es que bueno, el H3N2 se ha sumado. Solenodonte y la justicia están en vía de H3 se ha sumado al virus de la influenza A, la B, las parainfluencias y los metaneurovirus que ya estaban circulando, que dice Salud Pública que ahora en vez de 5 son 6 los virus que están circulando a nivel nacional y que están provocando todas estas afecciones respiratorias que estamos mirando. Tengo por entendido que los daños que sufrió mi compañero durante Navidad no tenía nada que ver con una afección respiratoria, sino más bien una afección gastrointestinal. Con lo cual se le dañó el 24. No sabemos qué H tendría aquel virus, ¿verdad? Pero de todas maneras ese está circulando también. No sabemos. Mire, hay hoy, mirando acá la prensa nacional, Naciones Unidas lamenta el indulto al expresidente Fujimori. Como comentábamos ayer, habíamos dicho de que aparentemente esta era una infeliz decisión política del presidente Kuczynski con fines de zafarse de la persecución que tiene en Perú y que mediante una alianza con el fujimorismo pues produjo aquello. Pues ya hoy hay un pronunciamiento de Naciones Unidas lamentando lo ocurrido en ese entonces. De todas maneras, son las cosas de la política internacional y nacionales a las cuales debemos prestar permanentemente atención con fines de que entendamos todos estos fenómenos que vamos mirando en nuestros países. Por otro lado, mire, sigue la investigación que se está haciendo con relación a la muerte de 15 personas por consumo de Cleren, una marca o un triculí. El Cleren es el triculí haitiano, que ya empieza a salir información de que fue contaminado con metanol, que no es el etanol con el cual se hace el alcohol propiamente dicho, sino un componente alcohólico también derivado de la fermentación de madera y que tiene un alto componente tóxico. Aparentemente esta ha sido la causa de la muerte de estas personas y se persigue al responsable, que responde, no sé, al nombre de Gerardo, oiga usted a ver. Y las autoridades dominicanas y las haitianas están buscando a este Gerardo, que no sabemos quién es. Por el nombre diríamos que es un dominicano metido en el negocio del Cleren y que tanto en territorio nacional como haitiano pues desarrolla sus actividades comerciales y químicas, porque aparentemente si no es un químico es un alquimista, ¿verdad?, que se dedica a producir el Cleren. Son un caso bastante importante para no prestar atención debido a que estamos hablando de una muerte de 15 personas solo por ese consumo, cuando el COE decía hace unos momentos que durante este periodo
habían muerto 15 personas por accidentes. Pues en unas comunidades de Guayajayuco y otras se murieron 15 por consumir el clerén. Exactamente lo que se murieron por accidente durante el periodo de Navidad en toda la República Dominicana, donde mucho alcohol y muchas ruedas se dio durante estas Navidades. Así es que en una pequeña comunidad que se haya producido un nivel de mortandad tan grande, es suficiente para que las autoridades nacionales y haitianas pues presten la debida atención a esta situación que se ha denunciado y que ha creado luto y dolor en muchas comunidades fronterizas debido a este consumo ilegal e inescrupuloso de el clerén. Usted quiere que la gente no beba clerén. Dicen que pues que incluso se tiene la pista aparentemente de que es una comunidad llamada Los Cacaos de aquel lado de la frontera Y Guayajayuco de este lado. Y Guayajayuco de este lado. Eso ya no debería ser motivo de más que de persecución criminal. Eso es una persecución. Lo cierto es que, por si usted no lo sabe, ahora nosotros los dominicanos bebemos más vino que los españoles, que es mucho decir, ¿sabe? ¿Y quién me dio eso? Que yo tengo ahí en mi oficina un medidor de todo ese tipo de cosas. Se está bebiendo mucho, El dominicano incluso le han modificado en gran medida sus hábitos de ingesta alcohólica. Puede ser. Porque el dominicano, ¿cuándo bebió vino? Caballo en blanco, ese sentido, don Euclides Gutiérrez Félix tiene razón, que cuando los morenos han estado bebiendo vino. Sí, lo que pasa es que Euclides se le olvidaba de que, bueno, al menos eso le llamaban vino, el vinazo al pirata. ¿Usted recuerda? Que había un anuncio, precisamente, yo creo que era de César Iglesias quien producía eso, ¿no? o una destiladora de esta de alcohol, que un amigo solía decir de que las Navidades empiezan con el anuncio de vinazo al pirata. ¿Usted no se recuerda de eso? No, yo llegué fue al... Moscatel Don Juan. No, yo llegué fue al vino piña. ¿Al vino piña? Al vino piña, bueno. Era otra bebida espirituosa. Y el caballo blanco. Espirituosa. ¿O usted era de lo que tomaba anís del mono? No, ese no es de mi generación. No. no. Ese mono no. Déjense de cuento. Miren, ayer comentábamos a propósito de lo que estaba ocurriendo en el mundo, pues comentábamos el tema del indulto a Alberto Fujimori, que usted me leía hace un rato antes, fuera del aire, me leía que prácticamente se había hecho, o se hacía una especie de harakiri moral reconocía y pedía perdón. Pedía perdón, más o menos. Muy tímidamente, pero bueno. Muy tímidamente. Porque este señor, bueno, el indulto ha generado que él siga o se haya colocado en el centro de la situación de la gobernabilidad en el Perú, afectada por los vínculos de Kuczynski, el presidente Kuczynski, con temas que tienen que ver con la gestión que, no siendo Kuczynski presidente, sino prácticamente ministro de Economía, algo así, pues tuvo de cara a facilitar la inversión y la presencia de Odebrecht, de la firma Odebrecht, allá en el Perú. Y parece que la sociedad peruana vuelve a dividirse dramáticamente alrededor de la figura de Alberto Fujimori, que en su momento
fue conocido como el chino. El chino, y ya le explicaba a una especie de ignorante que hay aquí, que en realidad no era chino, sino japonés. Sí. Y que allá hubo que irlo a buscar, porque él se refugió, se asiló. Se fue a Japón. Él se fue para Japón, buscó, Sí, ¿verdad?, sus orígenes. Pero este señor fue, de alguna manera, erigido en un referente importante a propósito de del manejo que hiciera de crisis políticos militares importantes. Entre estas, la lucha contra Sendero Luminoso y Abimael Guzmán, su líder, que la gente podría recordar que todavía se encuentra recluido en una celda solitaria. Una celda solitaria, una cuestión bastante inhumana, que habla de, si se quiere, de la escala de los crímenes que él permitió o favoreció, pero que habla también de hasta dónde las sociedades también son o pueden ser vengativas e inhumanas, puesto que Abimael Guzmán, ¿cómo era que su seudónimo? No recuerdo. Ha sufrido una cárcel atroz, verdaderamente atroz. Bueno, pues este anciano que es Fujimori, Alberto Fujimori, en su momento era un héroe, un héroe para todos aquellos que entendían que el problema del Perú era Sendero Luminoso. Es decir, que el problema, la fiebre estaba en la sábana y no en el cuerpo. Y terminó no solo Abimael, sino Alberto Fujimori preso, Montesino preso, y apareció una especie de cholo, como le dicen, que aquello no tiene madre de la caricatura que llegó a representar. Sí. Pero ese cholo produjo un cambio importante, medidas económicas que reactivaron y relanzaron la economía peruana bastante bien, ¿eh? Sí, no hay duda, no hay duda. Lo cierto es que Montesino ¿cómo dice? Se cargó a todo el mundo ahí. Montesino se cargó incluso al propio Alberto Fujimori en su momento. Sí. Porque Montesino resultó ser una especie de poder detrás del trono, capaz de cualquier acto delincuencial desde el poder político mismo. Y eso quedó evidenciado ante el mundo. Pero parecería que la situación de Perú no queda francamente clara. La estabilidad de la democracia peruana, la continuidad de la misma, no queda claro ni con la sobrevivencia de Kuczynski, ni con el indulto, que obviamente es el resultado de un acuerdo político de Alberto Fujimori. Ahí las cosas, pues simple y sencillamente, parecería que el barco, la embarcación hace aguas, de algún modo. Y es cuestión también un tanto cuestión de tiempo. Y nosotros lo lamentamos porque el Perú, primero un gran país y un pueblo que ha soportado a través de mucho tiempo muchos temas o muchas situaciones que los retrotraen en su fortaleza. El Perú tiene una fortaleza institucional que viene desde la colonia misma. Cuando hablamos de Perú no estamos hablando de la española. Tan lejos. Sí, no estamos hablando de la española, porque son sociedades, primero precolombinas, por miles de años.
que finalmente dije que fueron descubiertas, no se sabe cómo, ni para quién fueron descubiertas. Sociedades precolombinas de una riqueza tan vasta, en todo el sentido de la palabra. Y quizás en Perú, yo no sé si usted recuerda una obra conocida como bajo el título de La historia de Maita, de un señor Echenique, creo, que aquello da cuenta de la dimensión de lo que fue la Inquisición en el Perú, donde todavía existe un museo de la tortura, porque los cristianos amigos suyos se encargaban de torturar a la gente. Hay uno en Colombia también. También hay, sí, porque fueron donde había. En Cartagena de Indias. En Cartagena de Indias, sí, ellos por ahí aplicaron los mismos métodos. Tenían cierta afición por aquello de la tortura. Y son sociedades, por lo tanto, que con una riqueza cultural tal, que al cabo del tiempo, por encima de todos los problemas, pues tienen tremendas instituciones y tienen un sentido también de la institucionalidad, quizás más acendrado que el que tenemos o el que tienen naciones pequeñas, caribeñas como la nuestra, cuya historia institucional data del siglo, de apenas el siglo XX, de la dictadura misma de Trujillo. Es decir, que estamos hablando de una institucionalidad que no tiene arraigo en el tiempo, en el pasado, de una civilización como lo eran esas comunidades indígenas o autóctonas de América. Y ahí lo que ahora vemos es una gran polaridad, la gente rechazando el indulto y en definitiva Kuczynski pidiendo que se pase la página y que se adelante, digamos, ese proceso. Mire, hay varias informaciones interesantes que tomar en cuenta sobre el comportamiento, sobre todo económico, de América Latina. En los dos países más emblemáticos, pudiéramos decir, en términos de comportamiento económico. Uno de ellos es Brasil, en el que el Banco Central brasileño acaba de informar que el crecimiento del PIB brasileño este año será de 0.98%, poco menos que el 1.1 que se había previsto. Aunque es un crecimiento bajo, hay que decir de que, contrario a los años 15 y 16, en que se había caído notablemente el PIB brasileño producto de la crisis política que allí se produjo, el crecimiento de 0.98% apuntala a un nuevo comportamiento probablemente de la economía brasileña, y es de esperarse de que esta recuperación de la economía pueda continuar por el bien no solamente de los brasileños, sino también de toda Latinoamérica, que en estos movimientos económicos y de los intercambios pues favorece la activación económica. Paralelamente con esto, la información que surge de México, que viene de México, es de que se ha producido una caída significativa de 1.5% del valor del peso mexicano, producto de la política fiscal norteamericana impulsada por el presidente Trump. ¿Por qué se da este fenómeno? Debido a que, según los mexicanos, la caída del peso y la política que impulsa Estados Unidos van a producir una caída en la inversión extranjera directa que llegaba a México, debido a lo poco atractivo que se vuelve la inversión en México, en favor de la inversión en los propios Estados Unidos con estas medidas fiscales que se están tomando. La caída del peso, lógicamente, va a afectar mucho más y se va a agregar a la crisis política que se incuba en México desde hace bastante tiempo ya. Son dos elementos de la economía latinoamericana a tomar en cuenta que
de algún modo deberá reflejarse en los datos latinoamericanos que pronto veremos en la CEPAL sobre este comportamiento que se está dando en Latinoamérica. Otras economías también están hasta cierto punto bajo asedio, como es el caso, pero un poco inverso, de la Argentina, que ha mostrado algún repunte, pero se mantiene precisamente en un proceso continuo de reformas que todavía no toman cuerpo adecuado y que además están motivando reacciones de los sindicatos argentinos y creando disgustos sociales debido a que, según se señala, las políticas que se están implementando tienen que ver con los lineamientos neoliberales que a nivel internacional provocaron la crisis financiera del año 2007-2008 y que hoy, con el presidente Trump a la cabeza, empiezan a retomarse y a repuntar en esa dirección. Nuevo resurgir del neoliberalismo, nuevo resurgir de las medidas proteccionistas en las principales economías del mundo. ¿En qué medida este nuevo cambio en las políticas económicas internacionales van a afectar los resultados en materia de crecimiento y en materia de reducción de la pobreza a nivel internacional que hemos tenido en la última década? ¿Se van a revertir o no? La experiencia indica de que en la medida en que crecen las políticas neoliberales, aquellas que reducen la acción estatal, reducen la protección que ofrece el Estado a los menos favorecidos, incrementan paralelamente la concentración de la riqueza, las desigualdades y el aumento de la pobreza a nivel mundial. Debiéramos estar pendientes de en qué medida los organismos multilaterales van a ser agentes, como lo fueron anteriormente, de la implementación de este tipo de políticas económicas que tanto daño hicieron a la humanidad y el aumento de la desigualdad a nivel internacional. Nunca antes en la historia universal se había producido una concentración de la riqueza como la que vimos a partir del año 1990 y de la instalación con Ronald Reagan y en Estados Unidos de estas políticas en los Estados Unidos y que tuvo su correlato en el Reino Unido también, siendo los grandes motores del crecimiento y la instalación a nivel internacional en los organismos multilaterales de las políticas neoliberales. Todo ese proceso vino a concluir hacia el año 2007-2008 con un estado de desregulación total del sector financiero que produjo este descalabro que ya conocemos. Hay atisbos de que grupos de intereses quieren todavía promover aquellas políticas ya comprobadas como ineficaces a nivel internacional, salvo algunas medidas de liberalización comercial, sobre todo con reducción de aranceles, que facilitan el comercio y el desarrollo de negocios, pero que concentran en materia financiera prácticamente todas las economías. Fruto de eso, Guillermo, pues vimos cómo el endeudamiento de los estados creció y el endeudamiento de los ciudadanos también creció por vía también de la bancarización de los ciudadanos y ciudadanas que accedieron más a la banca por vía sobre todo de las tarjetas de crédito, pero quedaron enganchados durante este proceso de descomposición financiera que se vivió en aquel periodo. Hubo un verdadero temblor de tierra a nivel global y todavía es el momento en que los efectos financieros no se han corregido, aunque sí han sido trasladados al sector público la gran mayoría de los daños que allí se produjeron. Esa es una de las cosas que debiéramos tomar en cuenta, Guillermo Ricard, a futuro, de en qué medida estas políticas continuarán implementándose y defendiéndose a nivel internacional. Me gusta la posición que lleva CEPAL en este campo, en el sentido de ser más conservadores en la definición y defensa de políticas de este género, neoliberales y de liberalización absoluta en términos de la regulación financiera internacional. Mire, a propósito de eso,
la proyección o las proyecciones que puedan hacer organismos internacionales, tipo esta, como también el caso de Oxfam, que ahora se dedica, gracias a una distinguida economista española, residente en el país hace mucho tiempo, bueno, a emitir una serie de informes, en la condición, no sé, de organización de la sociedad civil. Y cualquier otra proyección que se haga del manejo de la economía. Por ejemplo, ya hemos visto que no van a crecer más que 200 y tantos millones las reservas dominicanas. Las reservas en divisa, que bien se sabe que el tema no es para algunos, por ejemplo, para esta gente, que nunca en la historia de la economía dominicana las reservas habían alcanzado los niveles que tienen. Estamos hablando de que incluso de 5 o 6 mil millones. Sí, de un colchón importante en materia de política monetaria del Banco Central. Estamos hablando de una variable que no hay que ser economista para saber que no es lo mismo 800 millones de reservas que 5 o 6 mil millones de reservas. Que lo que quiere decir es, en términos, según me explican algunos economistas, es que hay suficiente como para que el país pueda hacer frente, 3 meses, sí. 3 meses, sí. Financiándose sus importaciones. Sus importaciones. Pero lo cierto es que en un entorno, y es lo más interesante de todo esto, si usted se mete en la economía cubana, sabemos que eso no funciona con las reglas del capitalismo. Que a ningún país capitalista nunca nadie le ha condonado una deuda de 33 mil millones de dólares. Como lo hizo Rusia con Cuba. Como lo hizo Rusia con Cuba. Sí. Pero si usted tiene que condonarle a alguien una deuda de esa magnitud, es porque ese alguien tiene problemas de esa magnitud, ¿verdad? Y eso es casi una deuda incobrable. O, para decirlo en el lenguaje de Fidelita, impagable. Entonces, miren, vamos a borrar esto y a comenzar de nuevo, si se quiere, porque aquí esto no va a ser posible. Si usted se mete en Haití, pues Haití es un estado y una economía fallida. Si usted se mete en Puerto Rico, ¿cuál es la situación económica de esa nación antes de ser abatida y afectada por el paso de estos dos últimos fenómenos atmosféricos como Irma y ¿cómo se llama? Y María? Irma y los últimos dos nos afectaron a nosotros, por cierto. La situación de la economía, estrictamente hablando de economía de Puerto Rico, hacía mucho que no llegaba a los niveles en que estaba. Si usted baja hacia Venezuela, la situación de Venezuela, que es esencialmente política, pero que es esencialmente, por lo tanto, económica, y en México es un país tan importante, tan grande, con una relación tan orgánica con los Estados Unidos, pero nadie podría estar hablando de que México está en su mejor momento, la economía mexicana, ¿verdad? En absoluto. No. En absoluto. Sí. En nuestro entorno, hay que decirlo, prácticamente solo Panamá crece económicamente, ha crecido en los últimos años. Y es el resultado también de un modelo financiero de crecimiento. O sea, tampoco es que se genera en territorio y el aparato productivo panameño. Bueno,
y el canal, que es un gran generador de divisas. Que es un gran generador de divisas. Que además sufrió una transformación reciente que ha aumentado el calado de los buques que llegan allí, lo que significa más ingresos para Panamá. Sí. Es decir, pero fíjate que es una combinación de factores lo que allí se pueden ver, que hay una vida económica mucho mayor que la que había y estabilidad macroeconómica, que siempre es un factor clave en todas las economías, sobre todo las latinoamericanas que han estado sujetas a esos desequilibrios por un mal manejo macroeconómico. Aquí, desde el año 2003, cuando se produjo aquella gran crisis financiera, parece que la lección fue aprendida, ¿verdad? Ya antes el doctor Balaguer metió al país en una inestabilidad macroeconómica producto de sus grandes inversiones en la construcción de Higüey y Aguacate, aquellas presas famosas de entonces, y eso produjo toda una inestabilidad que condujo a reformas fiscales en aquel entonces que estabilizaron, digamos, y que además tuvo alguna razón de ser de los acercamientos políticos posteriores que se produjo entre el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana, porque en buena medida la coalición de las dos organizaciones en la reforma que estabilizó el país y en la que el Partido Revolucionario Dominicano se ausentó del Congreso, ¿verdad que sí?, cuando se discutían aquellas políticas, pues produjo ese acercamiento y que fíjense ustedes qué paradoja. En lo adelante, lo que hemos visto es que precisamente fruto de ese acercamiento avanzaron posteriormente con más facilidad hacia un encuentro de tipo político y crearon las condiciones para que el Partido de la Liberación Dominicana accediera en el 96 al gobierno. La confrontación, la ausencia en aquel momento de demanda nacional del Partido Revolucionario Dominicano creó unas condiciones especiales favorables al acercamiento entre estas dos organizaciones. Bueno, después de la crisis 2003-2004, lección aprendida, jamás hemos tenido un desequilibrio macroeconómico en la economía y el manejo que precisamente se ha estado dando esencialmente bajo la dirección del actual gobernador del Banco Central, cuya eficiencia es verdaderamente incuestionable, y que ha ejercido la de obispo económico de la nación, ¿verdad que sí? O no sé si cardenal o qué rango le podamos atribuir, pero evidentemente con unos resultados en el manejo de la economía bastante sólidos. Casi todos los agentes económicos ya en este país saben de que no es posible jugar a la economía y al desequilibrio sin consecuencias graves para la nación. De manera que una conducción política como la que se ha venido dando ha traído como resultado esto que estamos mirando ahora precisamente en la estabilidad económica, la movilización social que se está dando en el país, porque a esta economía tan movida que estamos mirando hay que entender de que la generación de nueva clase media que estas políticas de estabilidad y de incentivo económico están produciendo, están cambiando y han cambiado la cara de la República Dominicana. Si en el año 2003, producto de esa crisis, llegamos a un 51% la tasa de pobreza general del país, en este momento hemos vuelto prácticamente a la etapa del 2003, del 2001, cuando la pobreza rondaba el 30%. Fíjense ustedes el tiempo que tomó para que el país vuelva, después de aquella crisis económica, a recuperar la tasa que entonces, en el año 2001, tenía de pobreza general. Si aquello no se hubiera producido, probablemente la República Dominicana tuviera hoy, con este manejo macroeconómico y de incentivo que se ha dado, una tasa de pobreza mucho más baja que la que hemos tenido y una reducción significativa también de la pobreza extrema en la República Dominicana, que hoy se sitúa rondando el 7-8%. Es decir, 30% la general y 7-8% la pobreza extrema en la República Dominicana. Así inciden fenómenos de esa naturaleza en el comportamiento
y los perfiles de una sociedad cuando las políticas públicas que se desarrollan no son eficaces y sobre todo cuando son conducidas de manera, si se quiere, de manera emocional. Algo que el actual gobernador y el equipo que ha conducido el Banco Central y las políticas macroeconómicas ha aprendido ya y ya está dando clases a nivel internacional sobre cómo conducir una economía en medio de torbellinos, pero también en momentos de repunte económico. Esas son grandes lecciones que tenemos sobre esto. Pero hay una noticia que usted como que la ha pasado por alto, porque parece que los alcoholes de Navidad empiezan a hacer efecto. Dice el señor Luis Abinader que en enero, a partir de enero de este año que viene, el PRM será el partido mayoritario de la República Dominicana. Yo no sé si fue que él le depositó hierba a los Reyes Magos o a Santa Claus, pero al parecer, como dice de buena tinta aquí, nada mejor como propósito fijarse propósito para el nuevo año. El tema es que hay una gran distancia entre el dicho y el hecho, ¿verdad? Y que hay que esperar, veía un... Pero eso, usted le llama noticia a eso. Bueno, yo no sé si llamarle noticia, pero yo creo que es una parte de la revista y del humor navideño que hay que tomar en cuenta porque todos piden deseos. Sí. Y lógicamente muchos ponen para los reyes hierbitas para que le traigan cosas buenas durante el siguiente año y otros pues convocan y dejan listas. Parece que esta es una de las listas que le dejaron al gordito de Navidad, a Santa Claus, para que le traiga durante el 2018 un partido mayoritariamente dominante en la República Dominicana. Santa Claus parece que tomó mucho y no ha llegado todavía el regalo de Navidad. Y han pasado ya, la entrega de regalo pasó ya de Santa Claus, ¿verdad que sí? Y me dijeron que le dejaron algo a usted. Miren, como buen niño Jesús, ¿verdad? Ajá. El niño Jesús ya no lo mencionan porque se fue desalojado ya de la cultura nacional. Mire, yo lo que quiero, yo no sé por qué. Siempre he protestado, aunque hay un amigo suyo, hay un amigo suyo que cuando yo criticaba, decir, ¿qué es lo que te ha cogido a ti con Santa Claus? Por una perspectiva, ¿verdad? Del día aquella. Sí. Entonces... Roberto decía, pero ¿y qué fue lo que te cogió con Santa Claus y el niño Jesús? Sí, el niño Jesús. Pero mire, yo eso no lo considero ni siquiera a tomar en cuenta. Yo quiero que usted me permita retomar el comentario sobre el tema de la economía y las proyecciones de crecimiento y demás. Insistiendo en la idea de que si se hace una revisión, aunque sea somera, del entorno, de las economías, de algún modo, no solo de nuestra región, sino de una escala más o menos como la nuestra, que es el caso, por ejemplo, del Panamá, que es el caso del Salvador, digamos, que es el caso de Ecuador, en fin, de economía latinoamericana. Hay que situar a la economía dominicana. Se cree que a un chimao, un chimeno, en una situación absolutamente privilegiada. Y si se quiere, azarosamente privilegiada en el sentido de que más allá de lo que es el buen manejo de la administración pública, de las finanzas públicas, el buen manejo de las políticas macroeconómicas, el buen manejo que ha hecho la Junta Monetaria y el Banco Central de la economía, que nos permiten llegar a tener unas reservas como la que hemos dicho, que son históricas. Nunca la economía dominicana se había manejado con ese colchón, con ese margen que tenga.
crezca un chin más o crezca un chin menos el año que viene, o haya crecido un chin más o un chin menos, lo característico de la economía dominicana es la estabilidad. La estabilidad de las principales variables, de aquellas que inciden para que haya inflación mínima, para que haya estabilidad cambiaria, para que las tasas de interés activas y pasivas a las que tienen acceso sectores al crédito con esas tasas de interés, que el encaje legal, el encaje bancario se haya también manejado con el sentido de que se trata de una política, de una sola política económica. Nos coloca un chin más o un chin menos, crezca o no crezca o lo que sea. Estamos en una situación que hasta tenemos que ponernos chivos, como dice el dominicano. Estoy chivo, porque en medio de toda esta crisis, pues mire, estoy chivo, en medio de toda esta crisis, que podamos nosotros, ¿y quién es ella? Podamos nosotros realmente sentirnos, porque se diría incluso que estamos en una situación absolutamente privilegiada, favorecida incluso por el repunte de la economía norteamericana, favorecido por el deterioro de otros destinos turísticos, a propósito del cambio climático, etcétera. El hecho de que por encima de esa crisis económica general, las remesas no hayan descendido, aumentaron, que es también una expresión del asunto. Pero fíjate, hay algo que... Pero déjeme cerrar la idea, porque es que hay algunos ruidos que me sacan del comentario. Es que aquí hay gente que juega a esto de proyectar crecimiento o decrecimiento, ralentización de la economía dominicana. Y al punto que voy es que habría que tratar de explicar cómo es que no estamos en peores condiciones. Y digo peores condiciones porque no estamos en una peor condición. Estamos en una buena condición si a las comparaciones nos remitimos. Lo que habría que explicar es hasta dónde esto es sostenible, hasta dónde lo que garantiza un chin más o un chin menos de crecimiento, pero una estabilidad macroeconómica, es el efectivo, eficiente manejo que hace el presidente de la República como jefe del Estado y del gobierno, y que hacen las autoridades monetarias y financieras, que han logrado un manejo que reduce los riesgos para los inversionistas, para los prestamistas, que les permite proyectar negocios no a 3 meses, sino a varios años, porque cuando vienen los inversionistas, por ejemplo, en el sector turismo, bien todos sabemos que el retorno, la tasa de retorno de una inversión como esa, se hace entre 3 y 5 años. Y estamos hablando, por lo tanto, de condiciones macroeconómicas que le garantizan a esos inversionistas la seguridad de sus inversiones. Y que esto se haya hecho, porque es la contralógica de las revistas comerciales,
que editorializan sobre el tema. Que esto se haya hecho sin la firma del pacto eléctrico y que esencialmente esa reducción del tema de la pobreza de la que usted hablaba y que otros hablan, se haya alcanzado sin la firma del pacto fiscal. Eso habría que buscar la manera de cómo demonios el presidente de la República y las autoridades monetarias y financieras han logrado los niveles de estabilidad sin que, como han dicho todos los benditos organismos internacionales, el tema de la sostenibilidad atraviesa por el tema del pacto fiscal. Y que eso todavía estemos en el 18 y todavía haya gente obstaculizando la firma y los consensos alrededor tanto del tema fiscal como del tema eléctrico. Crezca un chin más o crezca un chin menos, lo cierto es que hemos logrado todo esto sin pacto eléctrico y sin pacto fiscal. Dos variables que tienen que ver fundamentalmente, no solo con la pobreza por aquello de la inequidad y las desigualdades, no, que tiene que ver fundamentalmente con el aparato productivo. ¿Y con qué que tiene que ver el bendito aparato productivo? Con el crecimiento económico. Con el crecimiento económico. ¿Cómo es posible que toda la situación, las proyecciones, se puedan lograr a un 5% sin que hayamos hecho el pacto fiscal y sin que se haya resuelto el problema del pacto eléctrico? Eso lo que indica es que es el manejo de la economía dominicana es responsable y además eficiente, que es un manejo que alcanza resultados que no son propios del entorno, que no están generalizados en el entorno, sino que particularmente aquí se alcanzan, aún teniendo a una parte importante de esa gente amiga suya, del aparato, el gran sector industrial con el que usted tiene sus veleidades, se hayan alcanzado todas estas cosas, se hayan alcanzado estos resultados sin que se hayan establecido estos compromisos de parte de los agentes fundamentales del aparato productivo nacional. Ajá. Lo otro son proyecciones, ejercicios académicos, que también sé que a usted le interesan, y que igual da ofan con la economista que tienen, o otra, o los economistas del PRM, que por cierto están más callados que los economistas del PLD, que eso nunca habla. Sí. Mira, evidentemente nosotros tenemos una economía estable, en crecimiento, y los comentarios que se están haciendo esencialmente es sobre qué perspectiva presenta futuro o pudiera presentar. Es decir, están haciéndose evaluaciones sobre las eventualidades posibles, ¿verdad? Que pudiera seguir, el camino que pudiera seguir la economía dominicana ante determinados elementos. Por ejemplo, las políticas de Estados Unidos que en gran medida influencian las economías dependientes como la nuestra, por su alta vinculación con la norteamericana, como es la elevación de las tasas de interés en los Estados Unidos, se dice, y entonces se empieza a organizar pues todo un pensamiento sobre el costo que tendrá el endeudamiento dominicano en esas circunstancias. Por otro lado, se habla de cómo el cambio climático y otros factores puedan afectar el turismo. A eso sí es grave. Y otro elemento también que tiene que ver en las variaciones que se puedan producir en los ingresos por remesas. Resulta que los últimos datos indican un crecimiento inusitado de las remesas, bastante significativo, y que el turismo sigue su crecimiento vertiginoso, sostenible. El único factor que puede señalarse para este año que se ha estado diciendo es el ligero descenso de la inversión extranjera directa que se produjo durante los primeros 11 meses. Digo ligero porque el país sigue siendo el gran receptor de inversión extranjera directa
a nivel de la subregión. Por tanto, sigue comandando todo este comportamiento económico y de manera saludable. En resumen, lo que podemos decir es que esta estabilidad macroeconómica, reflejada en la estabilidad cambiaria, en la baja tasa de inflación, porque es algo que habitualmente no se menciona. En este país hay una tasa de inflación controlada extraordinaria y no ha sido el factor desestabilizador de la economía nacional, porque la estabilidad cambiaria ha dado facilidades para el sostenimiento y los ingresos de divisas que se están produciendo en la economía nacional. Ayer mencionábamos de cómo el turismo ruso aumentó a 105.000 visitantes, pero muy por encima de todos los otros visitantes europeos. De manera que nuevos mercados se van integrando en este sector económico. De todas maneras, me parece que hay derecho a la especulación y a buscar formas diversas de aproximación al comportamiento de la economía y la sociedad dominicana. Pero a mí me parece que es importante resaltar algunas cosas que pasan por alto. En el día de hoy, en la página 5 del periódico El Caribe, aparece la información de que este año 2017 se ha producido una sola muerte por dengue. Usted recuerda que esto era un escándalo permanente, el número de personas que morían por dengue. Pues al día de hoy, ya cerrando el 2017, tenemos un muerto por dengue. El año pasado fueron 40. De manera que si este comportamiento epidemiológico con esta enfermedad que causó bastante daños en el país no es motivo de primera plana, sino todo lo contrario, que apareció el H3N2 con un titular mucho mayor que la buena noticia de que el número de muertos por dengue se redujo de 40 a 1. Pero eso también lo que se sirve desde las instituciones. Porque también influye mucho. Y usted lo sabe por igual, alguien podría decirle, pero usted ignora que las muertes por causa de leptospira son ahora mayores que las del año pasado. El tema es que nosotros son mayores que el año pasado. Las muertes por leptospira no son mayores o fueron mayores este año. El tema es que va a haber siempre, asociada a las ratas, asociada a las lluvias, asociada al cambio climático, a lo que usted quiera, la incidencia de una serie de vectores epidemiológicos. Usted lo sabe porque usted es el médico del equipo nuestro y eso lo estudió perfectamente. Esas no son noticias, es que eso es como usted hablarme a mí de que de que Abinader, las cosas de que Luis Luis se dio un humo y entonces dijo que desde enero ya ellos son el principal partido del país. Eso no es noticia, doctor, yo lo lamento. Él estaba en Guayajayú. Usted se deja conducir por la agenda de la revista comercial. Yo creo que óigame, Licey campeón. La reducción del dengue a una muerte por año es una gran noticia para este país. Son 39 muertos menos, incluso eso hay que saludar. Menos que los que se están produciendo por accidente en estas Navidades, que es el periodo más grande. Entonces, lo que quiero decir es que no se puede estar permanentemente sirviendo todo lo negatido. Sí, hombre, sí, que se dediquen ellos a eso. Nosotros somos los que no podemos quedarnos en eso. No hay recalcado ni remarcamiento de aquellas cosas que sí son positivas, sino todos los elementos negativos que contribuyan de alguna manera a reducir la autoestima de este país. Bueno. Y entonces usted se encuentra de que la gente se la pasó, como a usted le gusta, fiestando, bebiendo y parrandeando, y gozando sus navidades, y por otro lado, simultáneamente, queremos llevar una imagen absolutamente contraria del espíritu que tiene la gente en las navidades. Es que son como los charros, que se cantan y se lloran. Pero eso es solo de la boca para afuera. En realidad esa es la agenda, esa es la agenda de los que no tienen otra cosa a qué dedicarse.
más que a sus propios negocios. Que, óigame, esto fue tan gracioso que hubo un político que usted mencionó recientemente que dijo, este fue un año fatídico, malísimo, malísimo para el pueblo dominicano, pero para nosotros fue políticamente muy bueno. Sí. Si los intereses de alguien, político además, son diametralmente opuestos a los intereses del pueblo dominicano. Para el pueblo dominicano este año fue la cosa más mala, pero para nosotros fue muy buena. Y su familia relanza sus inversiones privadas. Pero esto fue un año muy malo. Bueno, pero ¿qué usted puede esperar? Este es el cantinflismo característico que el pueblo dominicano disfruta, porque los dominicanos somos pasionalmente fanáticos ¿de quién? Sí, claro, ¿de quién? O de Cantinflas. Y de las águilas, y de las águilas. Bueno, de unos pájaros alados que no vuelan. Ya veremos, vamos adelante entonces, vamos que todavía adelante tenemos algo más en Ojalá, ¿no? Sí, ya tendremos algo más. Seguimos con más contenido. Es obvio que hoy es 27 de diciembre. Sí. Y que nosotros estamos también en juerga, en fiesta. No sé por qué a usted le molesta que yo disfrute junto con el pueblo dominicano estos días. No, yo me refería al virus suyo del 24. Y espere los obsequios que aún no han llegado. Así. Sí, porque yo no sé qué cosa, pero hay quien dice que hay, ¿verdad? Que hay como gatos y qué sé yo qué sé yo cuánto, pero lo cierto es que esta gente están todos los días más tacaña. Los amigos suyos de... Los directores de televisión. No, el sector industrial, que no quiere aumentar nada. Ya. Nos vemos Seguimos en Ojalá. No se muevan, que nos queda mucho contenido todavía aquí en SER TV.